y nada, todo es nada, ¿no? Pues ese 6 de octubre del año 85 era un gran derbi. Yo recuerdo vagamente este partido, porque yo hice algunos, ¿no? Hice algunos. Yo no sé si fue una de las temporadas en la que ganó, o el segundo año que ganó el Atleti, puede ser la Liga otra vez. Este año la ganó el Real Madrid, la temporada. No recordaba yo Campeón muy bien. de Liga el Real Madrid. 80, ¿me has dicho 80? 85-86. Y el año vagamente. posterior a la segunda de la Liga. Al año posterior, sí. Es decir, la primera Liga de la quinta. La primera Liga de la quinta, sí. Que ahí estamos viendo ya a José Antonio Camacho, el Real Madrid, que entonces estaba entrenando por Luis Molowny. Y que en este encuentro que vamos a ver... Con Ocho Torena de portero, ¿verdad? Ahí? Efectivamente, Chotorena de portero, Chendo, sí. Camacho, Sí. Maceda, Sanchís, Juanito, Rafael Gordillo, para descansar. Butragueño, Michel, Hugo Sánchez, Gallego y Valdano en el 11 titular. Sí. Y por parte atlética, Fillol, portero legendario también. Sí. Bajo palos, El Pato Fillol. Tomás, Clemente, Arteche, Ruiz, Quique Setién, Cabrera, Quique da Silva, Landaburu y Marina. Es decir, también nombres quizá no tan importantes, ¿no, Joaquín? Como los del Real Madrid, pero hombres también No, sí recuerdo en el fútbol. tenía buenos jugadores. Quique Setién ha sido un futbolista de una calidad extraordinaria. Y en aquel Atlético de Madrid, el negro Cabrera, que también era un gran goleador, que procedía del Castellón, recuerdo. No, era un buen equipo, era un equipo... Y además un derbi, los derbis siempre suelen ser importantes, difíciles y sobre todo complicadetes, ¿no? Porque son partidos que los dos quieren ganar, son partidos locales, lo que realmente es un derbi de verdad. Pero en Madrid tenía un gran equipo. Fíjate que Primera entrada Camacho a Butragueño. Pues veremos en la repetición cómo no le toca, Joaquín. Se queja de... Bueno, claro, esto es lo bueno que tiene la tele, ¿no? Claro, en el campo, fíjate que ningún jugador del Atleti, y Arteche además, ya me fío menos de que no haya habido nada, ¿no? Pero incluso con la pierna al entrar... quizá le toque en el aire. Sí, ¿no? Sí. Camacho Butragueño era muy hábil. Había que tener mucho cuidado con él, pero se queja del muslo, que es donde realmente se tropieza. En cualquier caso, la falta en sí lleva peligro por la forma de la entrada en la que Arteche entra, ¿no? Entonces, ya Soso está ahí, como siempre, mandaba mucho en el campo. Entre él y Michel hacían ahí un tándem de mandones en el campo, sobre todo el Soso. El Soso era... Y Gordillo, qué manera de correr. Parecía que se rompía, iba a destrozar, ¿no? El hombre, pero no había quien le echara mano. Un partido como este, lógicamente para los jugadores, ahora se ha perdido este derbi, pero se recuperará. No se sabe cuándo, pero se recuperará. Por bien del fútbol. Pero es distinto, es un partido diferente, ya nos lo han contado muchos. Para el árbitro supongo que también, ¿no? Se vive de otra forma los días antes. Desde que te comunican que se va a arbitrar un derbi de esto. Todos los partidos... que tienen confrontamientos locales, todos tienen un puntito más de dificultad, ¿no? Porque las guerras futbolísticas, Atleti de Madrid, Real Madrid, Barça Español, Betis Sevilla, aunque ese es un duelo totalmente distinto, pero tiene su atractivo, ¿no? Por encima de todo, buscan la victoria y son resultados que realmente quedan mucho para la historia, ¿no?, de lo que son los derbis, ¿no? Y todos tienen dificultades. Y había jugadores de mucha calidad que te hacían quizá más fácil la dirección del partido, porque juegan mucho al fútbol y eso facilita mucho, ¿sí? Este partido que estamos viendo es de la sexta jornada de la Liga, en la temporada 85-86. Entonces llegaba líder en primera el Athletic de Bilbao con 9 puntos, 7 tenía segundo el Real Madrid, 7 también el Sporting de Gijón. El Barcelona no aparece entre los 8 primeros y el Atlético de Madrid es séptimo, con 5 puntos. Es decir, que el Real Madrid necesitaba los puntos para, como mínimo, acercarse o como mucho no distanciarse del Atlético de Bilbao, y el Atlético también los puntos, entonces 2 tan solo, para acercarse a la cabeza. Entonces la puntuación valía solamente 2 puntos y esta, Tomás, defensa difícil, defensa muy complicada, había que tenerle... ¿Qué es un defensa complicado para el árbitro? Un jugador complicado, ¿cómo es? Un jugador que emplea en muchos casos la dureza excesiva, que hay que vigilar muy de cerca para que no se extralimite. Un jugador demasiado fogoso
y que había que vigilarlo, repito, de cerca para que no cometiera ningún atropello, ¿no? Porque Tomás era un jugador complicado. Por Siempre. eso me refiero. Utilizaba jugaba casi al límite con la regla 12, ¿no? Que son las faltas sin correcciones. Buen chaval, pero había que tener mucho cuidado, sí. Era mejor tenerlo de amigos, sí, sí. Te he oído comentar muchas veces que un árbitro define mucho el partido en los primeros minutos. Ahora, ¿cómo está desarrollando esto? No, yo no veo, he visto, me parece que han sido dos faltas en los primeros momentos. Esa es otra falta, entrar con los dos pies juntos de Chendo, eso es falta, eso es juego peligroso. Hay que procurar pitar todo, porque es cuando los jugadores salen con más fuerza. Calmar a la fiera. Calmar a la fiera. Es calmar un poquito el tema para que, digo, como muchas veces lo decía Mitchell, ¿no? Dicen, es un árbitro que en los 15 primeros minutos no nos deja mover y luego ir abriendo la mano, porque creo que el futbolista en esos primeros minutos se quiere hacer con el mando del partido, quiere llevar las riendas del mismo e imponerse a veces pues con demasiada fuerza, y es cuando hay que controlarlo, porque después vienen muchas tarjetas y a lo mejor no son buenas ya. Una vez que has perdido el ritmo del encuentro, igual sacas 20 y no te sirve de nada, ¿no? Es mejor 2 o 3 en su momento y que las cosas lleven un ritmo normal dentro de lo que suelen ser, repito, los siempre difíciles partidos a nivel local, ¿no? Derbis. Y un árbitro ya sale con una determinada forma de afrontar el partido, determinado partido de una forma, otro de otra. No. Es decir, no hay planteamiento como un entrenador. No. Yo creo que los planteamientos no son más que los reglamentarios, y lo que uno tiene que hacer pues es asumir la responsabilidad de lo que acarrea un partido de esta importancia, y siempre con el espíritu del reglamento, más que con el reglamento, pues ir haciendo que los jugadores sepan lo que en cada momento y hasta dónde pueden llegar, ¿no? Que eso es lo más importante del partido. Ni siquiera en este tipo de partidos en los que, hombre, en aquella época, lógicamente, conocerías a Mitchell Butragueño, Landaburu, Setién, Sanchís, Gordillo, como Hombre, nos conocíamos todos. Más mínimos detalles. Yo llevaba 5 años ya en primera división. Claro, ya se les podría saber determinadas actuaciones, determinada forma de entender el juego de cada cual. Con lo cual ya el árbitro quizás ya se predispone ante cada uno de los jugadores. Bueno, digamos que ellos me conocen a mí y yo les conozco a ellos. En ese sentido, a mí siempre me ha gustado el diálogo por encima de todo. Había jugadores con los que se podía, ¿no? Con otros a lo mejor no podías, ¿no? Y tenías que utilizar otros métodos, pero había jugadores que asimilaban mejor esa pequeña, digámoslo así, esa pequeña bronca en ciertos momentos, que a lo mejor una tarjeta con la cual coartabas mucho, ¿no? Su forma de jugar. Y yo creo que eso es lo que yo he utilizado para sacar pues muchos compromisos adelante, ¿no? Ya digo que equivocándote o acertando, pero procurarse lo más justo posible dentro de lo que un árbitro puede hacer en un campo de 7.000 metros cuadrados e intentar acertar a la primera, que tampoco es fácil, ¿no? Estar muy cerca del juego, como es, lo más posible, dejar la ventaja cuando se puede. Esto es una norma de los buenos árbitros para parar lo menos posible el juego, porque a veces si lo paras mucho da tiempo a que haya discusión entre futbolistas y no futbolistas, y si le das alegría y le das rapidez, pues tiene menos tiempo discutir entre ellos, que eso también es importante. O sea que el árbitro es muchísimo más importante en un partido de lo que parece. No, digamos que si no hay árbitro no hay partido. Es una... Sí, pero que depende pues del partido, hay otro partido también. Sí, hay que... Los partidos yo creo que se deben leer un poquito, ¿no? Hay veces que la gente, cuando yo digo esto, pues lo toma un poquito de sorna. Tú también debes de saber leer el partido, y debes de saber que un Madrid-Cádiz no es lo mismo que un Atleti Madrid-Real Madrid, o que un Cádiz-Real Madrid, jugado en la tacita de plata, ¿no? No es lo mismo. Todos los partidos tienen su dificultad y... Eso se puede entender de muchas formas. Seguro que ya hay alguien que lo ha entendido de otra forma distinta. No, es que yo creo que... Claro que no es lo mismo jugar con el Cádiz en el Bernabéu. El Cádiz vendría al Bernabéu a que no le goleen,
a ser modesto, pero en su campo seguramente será más, interpretará el fútbol con más ganas, juega de local, intenta amedrentar un poquito también al contrario, porque para eso juega en su campo. Eso siempre pasa. Yo creo que no es lo mismo, repito, arbitrar un Cádiz-Real Madrid en la Tacita de Plata, que ya allí perdió el Real Madrid, 1-0 además, que un Real Madrid-Cádiz donde normalmente con facilidad pues venía que le metieran los menos goles posibles, ¿no? Incluso a no salir goleado, ¿no? Vamos a ver esta jugada, Joaquín. Gol. Y el árbitro ahí pendiente. Estaba encima, habría que procurar estar encima, porque si los jugadores ven que te equivocas, pero estás encima de la jugada, pues tienen menos posibilidades de que te equivoques, ¿no? Y si estás encima y aciertas o quieren protestar, pues lo único que te puedes hacer es que se giran, te ven, se callan y se van como diciendo, no, no se le puede haber ido porque está encima, ¿no? Pues marcó Valdano, minuto 9 tan solo. Es decir, que el Gran Derby se le ponía de forma bastante favorable ya, desde Sí, muy pero temprano. no, un gol casi no suele ser casi nada. De hecho, no había demasiados goles. Me parece que yo recuerdo el último que yo pité en el Manzanares, que fueron 0-3, ese sí fue un partido relativamente fácil, pero ha habido muchos derbis de 1-0, 0-0, 1-0, 0-1. No eran fáciles, no eran fáciles. ¿Dónde está la diferencia en ese tipo de partidos? Porque fíjate, el año pasado el Atlético se va a segunda, el Real Madrid que queda campeón de Liga, de Europa, perdón, y los dos partidos, el Calderón y el Bernabéu, se los llevó el de segunda. Por eso, porque no tienen un resultado fácil, porque tampoco hay mucha diferencia del campo en el que se juegue, porque quiero seguir insistiendo en esto, que los partidos derbis, Madrid-Atlético, Atlético-Madrid, los jugadores no ven mucho la diferencia, que sea el Bernabéu o que sea el Manzanares, ¿no? Y la verdad, por eso los resultados a veces son extraños y a veces no de muchos goles, ¿eh? Generalmente no suelen ser de muchos goles. Valdano, un jugador que no tenía, ¿cómo diría yo?, una grandísima calidad. No era un jugador pues del estilo, el corte sabio, rápido, hábil y tal, pero un jugador que siempre estaba ahí con el olfato de gol, y era inteligente, trabajador para el equipo. Era un jugador que me gustaba mucho por digamos, utilizando el argot al hablar de lo de ahora, currante, ¿no? Era un jugador muy trabajador para el equipo. Y que los partidos más importantes que jugó siempre marcaba. Sí, final de un mundial siempre incluido. marcaba. La elegancia de Maceda, jugador que debutó en un partido de Santiago Bernabéu, entonces de Santiago Bernabéu, que yo arbitré, recuerdo, porque fue contra el Bayern, frente al Bayern de Múnich. Se presentaban Hugo Sánchez y Gordillo. Sí, Hugo Sánchez, Gordillo y Maceda. Los tres, el primer tiempo perdían 0-2, en el segundo tiempo ganaron 4-2. Y Maceda, la elegancia personificada en un central que ya sabía salir de la cueva, llevando el balón. Este era otro gran jugador, Quique Setién. Jugador que tiene una clase. Mira, ahora quizás no le hubieran permitido jugar con la camisa por fuera, pero era su característica. Había jugadores como Manolo Sanchís entonces también, se le permitía jugar con la camisa por fuera. Marina, otro grandísimo futbolista. La verdad es que viendo los partidos ahora te das cuenta de lo que ha cambiado el fútbol, ¿no? Ahora es un tema mucho más físico, mucho más rápido, mucho de primer toque. Ha cambiado más la forma de entender el fútbol que lo que son las redes, ¿no? Porque el fútbol es de los deportes que menos cambia. Unos dicen que por conservadurismo y otros porque casi es perfecto, ¿para qué tocarlo? A los que hablan así de conservadurismo, yo les diría que es el reglamento del deporte, de este deporte más completo, ¿no? Porque solo con un cambio de un acento, un punto y una coma, hay cosas que cambian. Y si no, que se oigan los porteros, lo que ha cambiado, ¿no? Pero lo que busca muchas veces la FIFA, bueno, mejor dicho, International Board, que es quien cambia esos dos irlandeses, los dos ingleses y el escocés, que son los que manejan el tema del fútbol, pues buscan que como premio lo más importante sea el gol. Y el fútbol no necesita muchas modificaciones. Lo que hacen de vez en cuando pues es cambiar o aumentar dentro de lo que es la propia regla una leve modificación que le dé al fútbol más movilidad, más agilidad, pero generalmente
es uno de los más antiguos con el rugby y que menos modificaciones ha tenido. Y todo lo que sea modificar en exceso ya se intentó, como retrasar el fuera de juego, sacar el córner con el pie, que arbitren 2 árbitros, tal. Todo eso dificulta más lo que se quiere que sea el juego fluido rápido. Pero te decía que lo que yo veo que más ha cambiado es el fútbol, es mucho más rápido. El de hoy es mucho más ágil, mucho más, se utiliza el primer toque, aunque estos equipos ya de hecho lo hacían, pero me da la impresión, por lo que estoy viendo ahora, que el fútbol era más lento. Sí, se nota mucho viendo Sí, partidos. el fútbol era más lento. Ahí está Sanchís, de su época más joven, cuando jugaba de central. Y luego Butragueño, la habilidad. Yo creo que los jugadores, cuando Butragueño entraba en el área, le miraban a la cara y le tenían miedo y no le entraban, porque en los últimos metros era terrorífico, era terrible. Ahí está el gol del empate. El minuto 14. El centro. El negro Cabrera. El cabezazo de Ruiz. ¿Era Ruiz? Ah, sí, que subió al ataque. Sí. Con Arteche formaban un tándem dificilísimo de pasar. Dificilísimo. Bueno, pues no había hecho demasiado el Atlético de Madrid. Se puede decir, no había hecho prácticamente nada. Es la primera oportunidad clara que tiene. Ahí está el balón que lo pone Quique. Bueno, yo creo que en los 14 minutos que final del partido tampoco había hecho muchas cosas más el Real Madrid. Yo creo que sí había más control de balón por parte del Madrid, sobre todo en esa zona, pero yo a Gordillo todavía no le he visto una subida de esta que estamos viendo ahora, que se va a ir fuera de banda, ni por la banda derecha Michel metiendo esos balones, esos centros tan buenos que él daba, ¿no? O sea que el fútbol es, en este momento, estos primeros minutos son de mucho centrocampismo, y tampoco ni Ocho Torena ni Pato Fillol pues habían visto peligrar, excepto en las 2 ocasiones que, curiosamente, 100% de acierto, ¿no? Valdano adelantó en minuto 9, en el 14 empatado Ruiz. Estamos, recuerden, en el 6 de octubre del año 85, 16 años hace de todo esto. Casi nada. Casi nada. Una de las modificaciones que surgen en las reglas después es la cesión al portero. Entonces, los jugadores jugaban con esa historia. Es decir, yo le doy al portero, el portero me da a mí, yo se la vuelvo a dar. Ese es un gran avance, de los más importantes. Claro. Por eso te decía yo antes que lo que buscan los hombres que manejan el tema del fútbol, y ya son mayores, entonces es darle más agilidad, más rapidez. Y eso es una de las normas que los porteros, que es a quien más le han afligido muchas veces y quien más ha conmocionado es precisamente a ellos, ¿no? Porque no pueden hacer muchas de las cosas que hacían, es decir, recibir del contrario. De un saque de banda ahora no pueden coger, tienen que pegarle con el pie. O sea pero todo eso ha servido para darle, por eso, menos cuento a la hora de retrasar el juego. Los cambios ahora ya de forma oficial se descuentan esos 30 segundos. La lesión mínimo es 1 minuto. O sea que y ya eso el público lo va sabiendo, porque antes esas tretas de ahora me caigo y hago me lo lesionado, y lo dejaban un poco a tu criterio, y a veces pues no era el más acertado. Es mejor que den un tiempo para que la gente lo entienda también, porque el público a veces pues también, bueno, ahí está lo que decía, a ver quién le entra. No, muy difícil. Era pavor, ¿no? Porque no era de los jugadores que más kilos perdieran seguramente, porque además su zona de acción era cortita, pero lo que es ahí dentro de los 16-50 era un jugador muy peligroso, muy peligroso. Y tan caballero como se cuenta y se dice dentro del terreno de juego. Yo puedo decir maravilloso. Todo lo que se diga del es poco, porque era un jugador que, si creo o no, recibía fuertes entradas y jamás tenía un mal gesto ni te decía absolutamente nada. Los ingleses dirían gentleman, yo digo en español, un auténtico futbolista, un caballero. Sí, en eso no hay ninguna duda. Y eso al final al árbitro también le convence. Bueno, y al final se pueden llegar a sacar mejores conclusiones. Nos ayuda, normalmente eso nos ayuda. Yo creo que cada jugador tiene una forma de expresarse en el campo. Y bueno, Gordillo era otro de los que tampoco, Sanchís era otro jugador que era muy respetuoso con nosotros, y Gordillo era otro jugador que
fíjate, jugando con las medias bajas, algo que no podría tampoco ahora ser admitido. Creo que ha habido etapas en las que ha habido jugadores, bueno, que tenían un temperamento más fuerte, eran más protestones, pero bueno, pues ellos recibían el trato que el reglamento te permite, ¿no? ¿Y quién ha sido el peor? La antítesis de Butragueño. Yo no... Es que hablar de jugadores así te da no sé qué, ¿no? Porque una cosa es lo que sucede en el campo y otra cosa es lo que después se ve. Yo creo que los futbolistas vestidos de paisanos son gente extraordinaria que luego en el campo pues lo único que ves es la portería contraria a un balón y lo que quieres ganar, ¿no? Yo no tengo excesivos malos recuerdos de nadie porque se hablaba mucho del carácter de Juanito, el carácter de cualquier otro jugador de ese estilo, y yo jamás tuve que amonestar a Juanito. Simplemente me limité en muchas ocasiones a decirle lo que tenía que hacer en el campo y bastaba, ¿no? Incluso te decía, pues tranquilo Ramos, que voy a ser tu mejor ayudante, ¿no? Hay otros jugadores a los cuales no podías ni dirigir la palabra porque no lo entendían demasiado bien, ¿no? Sí, de Maceda, sí. Extraordinario. Sí. Yo es el jugador que en esa zona defensiva, ya en el Sporting, me impresionó, porque aquel Sporting también tiene un pedazo de equipo impresionante, ¿no? Pero ya se veía que siendo un jugador no muy corpulento, pues yo creo que en el Madrid empezó a coger el cuerpo y tal, pero era delgadito, pero era un jugador fantástico. ¿Sabes quién era uno que hablaba mucho en el campo? Soso. Gallego. Uf. El Soso era terrible, el Soso te rayaba el partido. Pero quizás sea mejor que hablen, que no que actúen. No, pero hablaban, Estoy. hablar es protestar casi todo, lo que le invitabas a jugar, pero por eso no lo vas a echar, ¿no? Yo creo que al futbolista esa adrenalina que lleva en el cuerpo tiene que sacar de alguna forma. Y mientras sea respetuoso, él puede decir que yo me he equivocado, yo lo entiendo, y cuando él pare mal un balón yo le diré, eso lo hago yo mejor que tú. Y también se va a dar cuenta de que eso lo puedo hacer, ¿no? Y ahí está, protestando una falta, mira, ahora mismo hemos visto esta falta de Gallego, que es una zancadilla clara, y él lo protestaba todo, O sea que el árbitro también contesta, ¿no? Se intercambian opiniones. Contesta. Yo creo que en el campo tiene que haber diálogo. Te he dicho antes, y lo repitiera hasta la saciedad, y yo no tengo nada que ver ni con la organización de los árbitros, pero yo creo que ha habido árbitros que vosotros mismos, desde fuera, habréis visto lo que han cambiado. Por ejemplo, Iturralde, por ejemplo, Díaz Vega. Te digo unos ejemplos de lo que tú veías que era un árbitro al principio, donde no permitía ni que le miraran, o también se dio el caso de Pes Pérez, de echar a un futbolista porque te mirara. Yo creo que eso tampoco. Yo sí puedo decir que, como he jugado al fútbol, pues quizá eso me proporcionó saber entender un poquito mejor a los futbolistas. De hecho, me evitaban faltas y ni me miraban ni las protestaban, ¿no? Quitar esta falta tiene que dar gusto. No, porque a la vez que quitar la falta, es que estás encima y ver la zaga de Perge. Pero y con el control y el movimiento de Butragueño, cuando se pita la falta no se le dice sí señor o algo así. No hay veces que te dan ganas, tipo jugadores, los ha habido mucho. Hombre, a mí me da... En este caso de Butragueño, decirle qué bueno eres, ¿no? A mí me gustaba. Yo he dicho que he visto futbolistas y de eso, por eso me encantaba tanto el fútbol y por eso me gusta tanto el fútbol. Poder convivir con gente de esta clase, de la clase de Maradona, de la clase de lo que estamos hablando de Butragueño, compartir campo con esos personajes es gustado ante el fútbol, porque a mí era un árbitro que me gustaba el fútbol. Y te daban, ¿ves? Yo he dejado la ventaja. Esto es una cosa mía, ¿ves? Esto antes no estaba permitido, ¿no? Porque a mí yo recuerdo que muchos de los informes decían, pita las faltas tarde, pero esa mano de Marina, clara, tienes que haberla pitado, haber amonestado. Mira, ves, la mano, ¿a dónde va el balón? Sigue con el balón Gordillo, vamos a ver qué puede hacer Gordillo con el balón. ¿Lo ha perdido? Muy bien, pues ahora pito la falta y amonesto a Marina. ¿Y qué te dice Marina? O así como... No, hombre, que era la primera, no, después, joder, la primera que hago y me amonestas. A la primera, es que una mano de esas que corta un pase... Ahí es cuando hubiera venido, a ver si lo podemos recuperar, un gesto como enseñándote un libro o algo así. No, el libro es el que yo llevo, la libretita, que yo apuntaba
Es que me amonestas a la primera que hago. Bueno, es que hay veces que un futbolista puede ver la amarilla por una cosa tan sencilla como esta, ¿no? Es decir, cortar el pase de forma voluntaria, como si de un portero se tratara, eso lo tienes que amonestar, porque si no lo amonestas, al que te van a amonestar es a ti, porque hay un informador en la grada que te está haciendo tu informe, y eso no lo puedes dejar pasar. Entonces, igual hacía otra en Marina y tenía que ir a la calle, ¿no? Pero ¿ves? Ese es el gesto. A la primera, me amonestas a la primera. Ahí es cuando... Me amonestas a la primera, pues sí, pues ahora saco el libro. Vete pasando. Saco el libro y sí, lo que dice el reglamento. Le diría, es que reglamentariamente no. Alguna frase, mira, el soso lo deja caer y yo no pito nada, ¿no? Y se quedaba mirando como diciendo... ¿Qué es lo más fuerte que te ha dicho en el juego? ¿A mi cara? Sí. ¿O no, por la espalda? No sé, a mi espalda no sé. Que tú hayas oído. No, yo no he oído lo que se dice. Lo que tú tratas de saber es si a mí alguien me ha dicho algo más fuerte de lo normal. Sí. Delante de mí no. No han tenido valor. Porque le hubiera mascado la nariz. Yo eso no lo permitiría. O sea, que un futbolista a distancia puede decir lo que quiera, a distancia, sin que yo lo oiga, pero delante de mí no. Y además te voy a decir una cosa, en ese sentido los futbolistas saben lo que dicen, pueden protestar de una forma o de otra, pero saben que un insulto le supone salir del equipo 3 o 4 jornadas o 2, y eso para él es muy peligroso, porque igual el que entra a jugar, igual le quita la plaza, ¿no? Yo contra eso no tenía nada más que la expulsión, que es lo que dice la regla, y no hablan más. Es decir, usted ha dicho esto, usted se va al vestuario y se acabó, pero a mi cara, que levante el dedo, te lo he dicho. ¿De quién tienes el recuerdo más cercano a todo ese tipo de cosas? ¿Cuál es el jugador que siempre dices, vaya pedazo de...? Hombre, un jugador difícil en el Madrid era Stilique. Hablando del Real Madrid. Sí, o cualquier otro equipo. Michel era otro jugador gracioso, porque Michel no protestaba, pero eso es mano. Yo no lo he visto. Eso es mano, de Chendo. Era otro jugador difícil porque también le gustaba la sorna, ¿no? Pero son cosas que en el campo no puedes, por eso no puedes tú echar a un jugador, ¿no? Yo creo que hasta un límite, la protesta tiene un límite, porque si no le dirás no te aguanto más y se calla, ¿no? Pero yo creo que al futbolista hay que dejarle, repito, que alguna vez se le vaya la fuerza por la boca, en un momento determinado, sin faltar nadie que se le vaya, porque juegan a un límite de tensión impresionante, ¿no? Yo creo que si recuerdas aquel partido en el que Michel se va del campo, te puedes imaginar lo que es cuando le haga una entrada fuerte o una cosa similar, ¿no? Y es que en el fútbol es difícil, pues es un deporte de contacto, no es como el baloncesto, que te rozan y te pitan personal. Aquí puedes cargar, aquí puedes hacer cosas que son reglamentarias y que a veces los futbolistas no lo entienden demasiado bien. Y hay otros que utilizan las mañas y engañan para favorecerse a ellos mismos dentro de lo que es el partido, y no lo reconocen, ¿no? Porque ha habido jugadores que, como se dice vulgarmente, nos han llevado a huerto muchas veces y nos la hemos comido, ¿no? Con patatas. Futre, ya que estamos viendo la Leti. Claro. Futre... Una piscina grande en casa. Futre, sí, Futre era un hombre que... Yo ya lo arbitré en Oporto, un partido de Copa Europa cuando quedaron campeones, y le pitió una falta de estas, que eso es falta también. Una falta que él se pensó que yo le había pitado penalti, y cuando se levantó le estaba... ¿Hay qué se le dice? Perdona, Joaquín. Ahí cuando le has hablado a Hugo Sánchez... Arriba, que no pasa nada. Arriba, no, sí, porque tampoco ha sido... Y además Hugo sabe que ha sido compañero de Marina, y lo que haga Marina no está hecho con mala intención. Ellos saben que el jugador les entra con mala intención, sí lo saben, y por eso se mosquean unas veces más que otras, ¿no? Pero cuando se levantó ese de Santas lleno, porque era un Oporto Ajax, pues se quería medio morir, ¿no?
Y un árbitro, el que nos acompañaba en aquel partido internacional, pues fue el que dijo, pues va para allá, como diciendo, nos quitamos un problema del medio los árbitros. Era tan rápido, era muy habilidoso y el área pues era una zona a la que había que tener muy vigilada. Yo me acuerdo que eso lo comentaba muchas veces. Hay un partido de Copa también de vuelta en el Calderón, muy caliente además, que hizo una cosa en el área y todo el mundo veía penalti, el Calderón se venía abajo y bueno, hasta que no vieron la tele no se dieron cuenta que yo había acertado, porque incluso en línea del descanso, precisamente este que está corriendo por la tribuna me dice, oye, a mí me ha parecido Carlos Regidor, dice, oye, a mí me ha parecido penalti, digo, pues a mí no, y estaba encima, y tuvimos que ver la tele para ver que efectivamente lo de Futre había sido una caída de las suyas. O sea, quiero decir que arbitrar no es nada fácil. Y repito que ahora es más difícil que en aquella época. Mira Tomás, ¿ves? Lo que ha hecho Tomás. Esa ha sido falta premeditada. No, lo que pasa es que era un jugador que era muy difícil de sobrepasar. Fíjate a qué altura está el balón y mira lo que le hace a Hugo. ¿No ves? Mira, verás. ¿Ves? El primer regate sale, pero te agarro. Claro, es que era un hombre muy difícil de sobrepasar. Yo recuerdo las peleas Tomás Stoichkov, que eran tremendas, porque si uno era duro, el otro no era más. Era un jugador que no volvía la cara y era complicado. Los Atleti y Barça, enfrentándose los dos, también eran complicados. Pero el partido se acababa y sabía, y el mismo Tomás se olvidaba de todo lo que había pasado. Pero era una defensa difícil de sobrepasar. Ahora que hablabas de televisión, que tuviste que ver la jugada, ¿y si te la hubieran mostrado durante el partido? Esa vez acertaste, pero hombre, como todos en la vida, te habrás equivocado bastantes veces, estaría bueno. Pero ¿y si te hubieran mostrado la jugada o hubiera habido otro compañero viendo por la tele? Oye, Joaquín, ¿qué es penalti? ¿Que no? Sí, pero había 70.000 espectadores, que es muy difícil irle diciendo uno por uno, oye, que lo que ha pitado el árbitro está bien. Era un partido de vuelta de Copa, que aquí, yo lo pité el de la ida también, habían quedado 0-0. Aquí fue el partido de vuelta. Yo creo que yo al fútbol yo no le quito ni le doy nada de lo que tiene. Es decir, poner una cámara en un estadio para ayudar al árbitro de campo es muy complicado, porque yo me imagino un minuto 89, el árbitro de campo dice penalti y empiezo yo a ver la moviola, le doy para adelante y para atrás, tengo a todo el campo esperando y de repente digo, oye, pues no lo pites, que no es. O sea, yo no me imagino que podía suceder. Yo creo que al fútbol hay que dejarle como está y que los árbitros poco a poco mejoren cuando ven esas imágenes en las cuales se han equivocado, que se procuren colocar mucho mejor, que intenten acertar lo máximo posible, pero yo creo que el fútbol, sí, yo creo que los penaltis se fallan, ¿no? Cuando uno dice, que no ha pitado un penalti y se metería, pues no se sabe. Lo que sí se sabe es que durante la temporada el 30 o el 40% de los penaltis se fallan. ¿Y qué pensarán ahora en Valencia? Perdieron una Copa Europa por penaltis. Y una liga. Entonces el penalti y una liga. Entonces el penalti tiene, claro que tiene su importancia. Es la jugada con la que peor puedes castigar a un equipo cuando ha hecho una falta dentro del área, pero suponer que ese era lo que le valía la victoria es mucho suponer. Yo creo que al fútbol no se le puede quitar nada. Es mejor comentarlo luego y que el lunes digamos, pues fulanito metió la pata, menganito no sé qué y tal. Yo creo que eso es la fiebre del fútbol. Y al aficionado pues tampoco le puedes llevar de la mano como si fuera a ver un ballet o una obra de teatro donde tienes que estar calladito y no hacer ningún gesto. Si no, yo creo que no se llenarían los campos. Si un equipo pequeño no puede ganar a un grande en un momento determinado por un error, pues en la liga siempre quedarían o la ganarían los mismos, ¿no? No, yo no pondría nada, incluso aún saliendo yo beneficiado, aún el árbitro siendo beneficiado en ciertos momentos, pero es difícil intentar aclarar en un partido lo que el aficionado a veces no quiere ver ni viendo. Pero el problema de lo que tú dices es que no se espera al lunes a comentarlo. Es que a los 15 segundos o en el mismo instante, pues a lo mejor 10-12 millones de personas ya están sabiendo que el error del árbitro se podía haber subsanado. Ya, que hay error. Ya, pero ¿y el del futbolista cómo lo quitamos cuando falla delante de la portería? Porque él también sufrirá y dirá, es que yo no lo hago adrede porque yo no quiero fallar.
Bueno, pues el fútbol es un conjunto de esas cosas. Yo creo que todo lo que sea utilizar medios... ¿Sabes dónde utilizaría yo únicamente los medios? En ese clásico gol fantasma, si luego no hubiera trampa. Porque habría que instalar alguna cosita entre los postes o dentro del balón que dijera que un balón ha entrado y que no se echaran de un mundial en aquel gol de Mitchell. Sería únicamente porque el gol fantasma queda para la historia y algunos ves que han entrado y otros dices, pues no se ve muy bien, ¿qué hacemos ahí? Sería la única cosa que yo diría de poner algo que matizara eso, pero lo demás yo no cambiaré nada, no cambiaré nada en absoluto. Pues hemos visto ya 34 minutos de este partido que por el momento está en empate, pero que quizá los puntos le está ganando el Real Madrid, porque ha tenido varias oportunidades claras, está teniendo el balón, se está jugando en el campo del Atleti. Sí, pero como yo recuerdo estaba Luis Aragonés, ¿no? Aquí. Sí, Luis Aragonés. Utilizando un medio punta y un solo punta, que es Cabrera, mucha gente en el centro del campo, y el sabio, sabiendo manejar muy bien con 4 jugadores en el centro del campo, y manejando la contra, que es lo que le gustaba mucho a Luis, ¿no? Fíjate qué balón de Gordillo, ¿eh? Sí, difícil, parece que se le iba a romper la pierna. Es que era curioso verlo correr, ¿no? Verlo ahí. El balón Mira, de parece Michel. que se va a destrozar ahí, pero fíjate qué centro mete. Era un jugador genial, pero genial. Al borde siempre mucho de la legalidad, pero bien entendida. Decías tú antes que ahora no podría jugar así. Se ha contado muchas veces, aquí mismo lo han contado algunos compañeros, que jugaba con espinilleras de 10 centímetros. Lo que él se ponía era una cosa muy pequeñita, que le cubriera, yo diría que un poquito por encima del tobillo. Hoy, con el expediente. No, es que entonces no era obligatorio. Entonces había 2 jugadores que usaban más de lo normal, que eran Butragueño y Hugo Sánchez, que eran unas espinilleras especiales, que tenían la parte de atrás también cubierta para esa entrada por detrás. Pero Gordillo no llevaba casi nada. A los jugadores le molesta eso, por eso en eso ha ido avanzando también la técnica, ¿no? Es decir, que sea una espinillera que lleva talonera, que va apoyado también abajo con una goma para que sea más cómodo, porque el cansancio se va acumulando también precisamente en los gemelos, ¿no? Y a muchos le molestaba. Lo que sí está claro es que teniendo espinilleras se evitan que un golpe de una bota o tal te haga una herida. Y ahora ya sabes que incluso cuando hay sangre que se pueda ver, incluso no se puede continuar en el campo, hay que taparlo. Pero había muchos jugadores que no usaban, no le gustaba usar la espinillera. Ahora es una de las prendas obligatorias. De hecho, los asistentes lo que hacen cuando salen los jugadores a la sala de vestuarios es tocarle a ver si tienen espinilleras, porque sin ello no se puede jugar. La espinillera es otro de los elementos que lleva el vestuario del jugador obligatoriamente, como dice la regla. Hay otros que llevan cadenas, tal, que eso no se debe de llevar, no se puede llevar, que hay algunos que la llevan, pero que eso como pendientes, y que ahora he visto últimamente en los partidos, debe de haber insistido en la circular, que es muy vieja, tan vieja como el propio reglamento, casi, en la que dice que no se pueden llevar, y hay sortijas. Yo me acuerdo cuando muchos partidos vistos o televisados por nosotros del Madrid, lo que llevaba el jugador del Madrid, que ahora ha estado en el Inter, Seedorf, salía con 5. Y un día me acuerdo que no sé qué venimos a hacer, y estaban entrenando a los jugadores, y yo le dije que como ningún árbitro le había dicho nunca que no se podía poner tantos anillos. Y recuerdo que alguien se lo iba a decir porque en algunos que no se podía sacar se ponía un poquito de esparadrapo. No debe llevarse más que lo estrictamente reglamentario. Yo recuerdo que en el Atleti de Madrid, al que yo comencé a arbitrar, a Luz Pereira le hacía quitar el collar. Y él decía que era su talismán. Talismán, tal. Bueno, pues sí, pero es que usted no puede jugar con esto, ¿no? Y la verdad es que todo lo que lleven que no sea reglamentario, usando los codos, usando las manos, pues un anillo te puede hacer una herida importante, un corte, tal. Y eso sí procurábamos nosotros que se cumpliera, mucho más que ahora, que yo creo que no les miran demasiado, ¿no? Veíamos antes una jugada de Gordillo, ahora hemos visto otra tremenda también de Michel, sí, aguantando y poniendo el centro. A mí es lo que, a mí es lo que, me, 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 me,
también de aquel equipo que tiene Madrid. Bueno, yo creo que ha vuelto Figo ahora, y yo creo que es el jugador que entiende como Mitchell lo que es la banda derecha y los centros que Mitchell pegaba desde su banda con ese efecto hacia afuera. Era un futbolista también impresionante, ¿no? Vaya entrada ahora, eso no ha sido falta. ¿Al balón? No, al balón. Sí, o sea, a ver si tenemos ocasión de verla, porque De momento va bien el árbitro. no le he visto errores, ¿no? Yo creo que hasta ahora ha acertado en casi todo. No hay más que ver cómo está la gente, ¿ves? Ni pañuelos, ni está el mundo sentado ahí. Si no se hubieran puesto de pies y tal, ¿no? No he visto las faltas que ha habido, esa es falta, ¿ves? Y si no la veo yo, la ve el juez de línea, levantaba la bandera, el juez de línea de aquella parte. Paladina Rubio hizo conmigo muchos veces, eso es un agarrón, y yo lo pito, pero él confirma, ¿ves? Con el banderín. Estos dos, con otro que yo tenía, eran mis ayudantes más, con los que yo iba a los partidos más complicados, porque sabía que todo lo que se me iba a mí lo pitaban ellos, todo lo que había a mi espalda que yo no veía, lo veían ellos, ¿no? Que también es un punto importante en un árbitro, ¿no? Llevar unos colaboradores de confianza no es lo mismo que cualquiera. Han hecho muchos partidos conmigo, eran árbitros, entonces arbitraban en segunda B. Además eran buenos colegiados y hacían muy bien lo de juego de línea, porque había árbitros muy buenos, pero no sabían utilizar muy bien el palito. Sí, Camacho, no te quedes ahí, que eso no es fuera de juego. Pues no tan con un gol de milagro. Pues ha llegado a Cabrera. Sí. El negro Cabrera. Y ha tenido que despejar a córner. Las contras, ¿ves lo que decíamos antes? ¿Ves? Es justo Camacho que que levantar el brazo ahí si estás tú habilitando al jugador 4 o 5 metros, ¿ves? Eso es lo que entendía muy bien estos dos que yo tenía, que no se dejaban engañar por los gestos, ¿no? Y el Camacho es el que tiene que enviar a córner. Menos mal que llegó el mismo que rompía el fuera de juego. Sí. 40 minutos ya de la primera mitad. De momento seguimos con el empate a 1. Marcó Valdano en el 9. En el minuto 14, Ocho Torena, que es la primera vez que debe tocar el balón con cierto peligro. Sí, porque la primera no pudo evitar el gol. Muy poquito se le ha visto. A Fillol yo bastante yo no digo que tenía un vago recuerdo, porque no es fácil, de hace muchos años. Eso que ha hecho Tomás no es nada, ¿no? No ha salido el balón de sus manos. Hay que dejarle sacar, porque con el saque de banda... Una vez que si se hubiera soltado el balón estaba mal sacado, pero no lo suelta. O sea, es como si se hubiera trompicado un poco de lo que es el saque. Si hubiera soltado el balón de las manos, entonces sí, había que... Yo creo que en el saque de banda se hacen muchas más faltas de las que se pitan. Sí, no se saca bien, se suele pisar mucho. Hay un jugador que saca... un pie en el aire. Hay un jugador que saca los fuera de juego fantástico. El año que viene lo veremos en primera, como es Juanmi, jugador del Recre, que ha fichado ahora el Sevilla, que cada saque de banda que se produce cercano al área es una falta premeditada, es una falta ensayada con los jugadores del Recre, y es el único hombre al que he visto sacar de forma perfecta, y eso que lanza pues como si fuera un córner. Es que el Recre ha metido 4 o 5 goles en esa circunstancia, utilizando Juanmi las manos. Sí, efectivamente, Ruiz. Se ha ido Cabrera. ¿Ruiz o Rubio? Rubio. Ruiz era Rubio. Este era otro jugador demasiado habilidoso en el área. Rubio. Ruiz está, de hecho marcó el gol con el número 5 desde el primer instante. Pues Rubio, por lo tanto, por Cabrera en el descanso, y ahí ya estaba el árbitro pendiente de los tacos. Sí, porque la obligación de que el taco sea no puntiagudo, que tiene unas medidas de 1,5 centímetros como máximo, con su superficie plana, y hay que ver si alguno tenía pues algo raro que no fuera normal, y por eso se le pasa la mano, para ver si, aunque el taco de aluminio, pues si te dan en un sitio débil, pues de hecho hemos visto, ¿no?, que han hecho daño. Me acuerdo de Amancio, me acuerdo de Butragueño, me acuerdo de gente de algún jugador del Atlético, como el caso de Guerrero, el pisotón de Simeone, que hace agujeros. Es peligroso, sí, peligroso, y eso había que mirar. Ahora lo hacen como mucho más, levanta un poquito. No llevan, ahora usan unas botas especiales que son multitacos, que tienen una medida alargada, que se agarra mucho al suelo, y cuando el campo está un poquito más húmedo mezclan, ponen alguno de aluminio o alguno de pasta con
esas botas que llevan el suelo uniforme, no es como antes que eran tacos desmontables y tal, y eran todas iguales, ¿no? Ahora llevan unas botas, primero que pesan muy poco, y segundo que sirven mucho para lo que es el verde cortito y todo esto, ¿no? Ahí está José Antonio Camacho, lo dicho, empate a 1. Primer instante prácticamente del segundo tiempo, no hay cambios en el Real Madrid, ha entrado Rubio, se fue Cabrera, que no ha hecho demasiado a lo largo de la primera mitad. Cabrera que en esta temporada... Primer remate de Hugo... En todo el partido casi. Con peligro, otro centro maravilloso, magnífico del Gordo, y que Hugo, es raro porque esos balones no se le suelen escapar. En Madrid, así a simple vista, mirando lo que es las imágenes, pues sale como queriendo seguir un poquito igual que la primera parte, siendo dominador del partido, queriendo llegar con más rapidez, y luego ya vendría lo que es el juego más reposado, más trenzado del Atleti de Madrid, sobre todo en el centro del campo, esperando, con la velocidad de Rubio en este caso, que ha sacado ahora en la segunda parte, aprovechar la velocidad de Rubio para hacer más daño a las contras, ¿no? Iba a decir que Cabrera, que se ha ido en el descanso, marcó en esta temporada 13 goles, los mismos que Da Silva, que ahí continúa con el número 9. Sí. Temporada sí. que, una más, Hugo Sánchez fue Pichichi con 22 goles, pero fíjate también qué poder el del Real Madrid, 16 goles, segundo en la clasificación del máximo goleador, Jorge Valdano. De los 16 ya hemos visto es que uno. Los que hemos visto, y te voy a decir una cosa, yo arbitré a Jorge Valdano cuando jugó en el Alavés, aquella a la izquierda, que era Señor y Valdano. Un hombre espigado, muy delgadito, con el pelo grifo, sortijado, y yo siempre, la conclusión que he sacado de él como futbolista ha sido eso. Fíjate dónde coge el balón, siempre muy trabajador, no era espectacular técnicamente, pero era un tipo que veía la portería con una facilidad tremenda, ¿no? Y en aquel Madrid de las remontadas, que más o menos es este, pues siempre él estaba ahí con la pistola cargada, Sí, siempre marcaba goles, siempre lejos de la portería y siempre cerca cuando era necesario. De hecho, yo creo que la anécdota es que Maradona siempre lo quiso en la selección en la que jugó de Argentina, porque digamos que cuando no existía ese delantero centrocampista como es Xavi ahora o como es Figo, por su forma de jugar muy en esa línea de centrocampistas, él ya lo hacía, era un trabajo que ya lo hacía, ayudaba mucho a la zona ancha, ayudaba mucho al lateral, a Camacho. Yo creo que era un hombre grandote. Y como se dice ahora, tenía gol. Sí. Una de sus características era esa, pero trabajaba de unos pulmones como si no también no ha fumado nunca, ¿eh? Aprende. Sí, es verdad. Hablábamos de la temporada 85-86, que fue Pichichi Hugo Sánchez. Una temporada que ganó el Real Madrid la Liga con 56 puntos, segundo el Barcelona 45, tercero el Athletic de Bilbao, eran otros tiempos. Pero es que fíjate, cuarto el Zaragoza, que este año Hugo Sánchez, que ahí está ya empezando a mostrarse más peligroso. Sí. Zaragoza, que este año casi se va a segunda, quedó cuarto. El Atlético de Madrid quinto. El Sporting de Gijón sexto y la Real Sociedad séptimo. Es decir, que entre los 7 primeros, en la actualidad, se mantienen Real Madrid y Barça. Sí, Real Madrid y Barça. El Atleti desde el doblete para acá ha ido en picado, pero era otro de los equipos que también estaba siempre ahí entre los 5 primeros. El Atleti y la Real era sus años buenos de campeonatos, donde, hombre, yo recuerdo que la selección española de nuestro mundial era prácticamente la Real Sociedad, ¿no? Los equipos vascos entonces tenían una cantera impresionante. Hace pocos días yo veía a Luis Mari Zamora y recordábamos mucho aquella época, ¿no? Pero todos los equipos que basan única, exclusivamente sus futbolistas en canteras y tal, si hay años que no salen y llevan años que no salen, pues les pasa lo que le está pasando a los dos, ¿no? Que están por ahí abajo, no haciendo un fútbol que gusta, porque la Catedral, si de algo yo tengo, no sé, ese grato recuerdo de decir que San Mamés era una afición entendida, pues era eso, que había buenos futbolistas, había buenos jugadores cuando ganaron sus campeonatos, pero ahora se acaba así, las canteras, hay épocas que no salen
buenos jugadores, y eso lo sufren ellos porque preferentemente es de donde tiran, ¿no? Y coger a un chico que se llame Iker y que tenga 13 años y que es futbolista, pues no es nada fácil, ¿no? No es nada fácil encontrarlo. Fíjate si ha cambiado el fútbol en aquella época hasta hoy, Joaquín, que el Valencia se fue a segunda división este año, Sí. igual que el Celta, Sí, y también sí. el Hércules de Alicante, que anda por segunda división B. Sí, sí. Y recuerdo que el Madrid tuvo un jugador de aquel buen equipo del Hércules, que tenía una defensa también muy dura, con Juan Antonio, tenía Carcelén, que jugó aquí en el Madrid. Son equipos, digamos, de media tabla para abajo, que siempre lucharán por conseguir la permanencia, y el año que los fichajes no se acierta, pues sufren la hecatombe del descenso, ¿no? Como el nuestro, vamos. Sí, bueno, yo creo que Salamanca es una ciudad y una afición que andaría muy bien, como de hecho andamos más o menos sobrados, para segunda división. Y si algún día nos queda la primera, pues bienvenido sea. Yo recuerdo, estábamos hablando antes de José García Traiz, que tuvimos 7 años buenísimos. Hubo un año incluso que estuvimos a punto de meternos en la UEFA, pero el Betis nos apeó de ese sueño. Pero es eso, en cuanto un año no aciertas con los fichajes, pues te vas a segunda división, que futbolísticamente es el sitio que te corresponde. Lo de Soria de ahora, pues para ellos es una gloria, aunque deportivamente es una ciudad que no llama mucho la atención, pero que tiene atletas campeones, tiene en voleibol un equipo fenomenal, pero le ha sonado la flauta, 2 años en primera, pues extraordinario, y la gente tiene que estar gozosa, pero no es el sitio, por público, por capacidad de fichajes y por todas las cosas, quizás no sea el sitio ideal. Y eso es lo que tiene, que algunas veces veamos equipos muy buenos arriba, como estuvo Osasuna también una vez, 4º clasificado, pero su sitio real no es ese. Los que luchan, sí. Vaya toque de Butragueño. El primer toque, que balón la de Juan Camacho Se ahí. nos va a otro sitio de la conversación, pero nunca dejamos de mirar el partido. Sí, sí. Vaya jugada extraordinaria. Sí. Fíjate, Camacho, lateral izquierdo, Sí. no demasiado No, ofensivo, no es Roberto Carlos. No, pero era ya un jugador que le gustaba ir al ataque, ¿eh? Le gustaba subir, por eso digo que luego tenía una muy buena ayuda en Gordillo cuando estaba por ahí, o Valdano cuando estaba por ahí. A Camacho era de los que le gustaba. Chendo también era un hombre que quizá porque había un jugador como Michel que no le permitía pasar de cierto sitio, pero Camacho y Chendo eran 2 laterales que ya le gustaba subir al ataque. No era buena la precisión. Mira, ahora me enfado un poquito porque alguien me ha dicho que no era falta, y con la forma de señalar era suficiente, ya los jugadores iban, ya no. Y al árbitro no se le puede contradecir nunca. No, equivocadamente o no, digamos que es... A mí me gustaría, de hecho, yo lo he dicho muchas veces, los jugadores no quiero que entiendan que el árbitro es el enemigo, no. El árbitro está para procurar que no haya suciedad, no haya malas entradas, no haya lesionados, ¿no? No deben de entender que somos enemigos, ¿no? Pero a veces no lo conseguimos, ¿no? Porque he dejado seguir, he dejado la ventaja, porque a Butragueño le entraron fuerte, y ahora lo que he hecho es amonestar al jugador del Atlético de Madrid. Está apareciendo ya Butragueño, esta jugada también ha sido tremenda, el balón que le ha puesto a Michel. ¿Ves? Nunca decía nada, se levantaba, le habían dado... Es que otra de las cosas que yo he dicho antes y sigo diciendo ahora, que dejar jugar es muy importante, porque además es una jugada peligrosa, una jugada que luego Michel no centra bien, pero que era una jugada para poder sacar provecho, y aunque la entrada fue fuerte, de hecho luego la amonesté, pero podía tener peligro, ¿no? Pero nunca, ¿ves? Ahí lo tienes que... ni las asistencias a veces, niño, como le decían sus compañeros. Él quería siempre la pelota al pie. Michel le decía, pero corre, niño. Bueno, decían otras cosas, pero bueno, sobre todo eso. Sí. Hay jugadores que no tienen que correr. Sí, realmente él no era un jugador que, repito, que quizá en esa valoración del peso, gracias a los partidos, no sería quizá de los que más perdiera. Andaría echando Camacho tal, ¿no?
Pero él, ¿ves? Era los 3-4 metros ahí, él sacaba producto de esos metros en los que jugaba, que es un sitio difícil de jugar y que... donde más se recibe, Joaquín. Era habilidoso hasta para eso, porque él lesionado estuvo muy pocas veces, ¿no? Lesionado estuvo pocas veces. Es que era muy difícil pillarle, y si le pillabas dentro del área haciendo... es que era penalti, ¿no? Entonces... Pero... Hugo Sánchez bien diferente en todo, ¿verdad? Incluso también en lo deportivo. El más grande de goleador... El mexicano... Que yo he visto por lo menos y que muchos dicen de la historia del fútbol era de otra forma. Era de otro... Sí, el mexicano, de la acera de enfrente. el mexicano era... El mexicano la era... acera de enfrente, entiendas, deportivamente. Sí. No Te refieres a que no... Lo contrario. No echaba la cara para atrás delante de un defensa, no. Exacto. El defensa lo pasaba muy mal con Hugo Sánchez. ¿Y el árbitro? No, el árbitro, yo creo que siempre, bajo mi punto de vista, el árbitro siempre tiene que estar tranquilo en eso. El árbitro no se juega nada, el árbitro solo intenta que el partido no tenga cosas raras y tendrá que estar muy pendiente de lo que hagan los jugadores. Pero aparte de que era un goleador nato, El mejor. Los defensas le debían de tener mucho respeto, ¿no? Él hacía, hombre, me acuerdo de una anécdota por contar alguna, y le pasó a Andújar. Hay jugadores a los que no puedes dar en la espalda, y me estoy acordando de la jugada de Gijón, que él pisa a Blanedo. A Blanedo está sacando y cuando saca el balón le pega un puñetazo en la cara. Todo motivado por el pisotón de Hugo Sánchez. ¿Qué pasó? Pues que ganó el Madrid 0-1. ¿Por qué? Porque Andújar vio lo que vio, expulsó a Blanedo y pitó penalti. Pero se le fue la jugada anterior, que era el pisotón de Hugo Sánchez a Blanedo. Era un jugador que, repito, por no decir otra cosa, que estaba al límite, jugaba muchas veces al límite de lo reglamentario. Ya está Julio Prieto. Julio Prieto, por Landaburu, minuto 58 del partido, el segundo cambio. Entonces están solo dos. Otro centrocampista inagotable, se hinchaba a correr. No exento de técnica, porque sí tenía su habilidad, pero sobre todo la fortaleza física era su... Lo que ha cambiado el fútbol y la vida, ¿no? Se ve en esta imagen 16 años después el Ahora, chándal no ¿te tiene das nada cuenta? que ver. ¿Te das cuenta cuando lanzan un córner? Los jugadores se respetaban mucho. Ahora yo no sé si Santillana y Kini, que eran grandes rematadores de cabeza, podrían rematar. No les dejan. No sé si te has fijado que en los córneres que hay nadie intenta agarrar a nadie, nadie empuja, nadie... Ahora es tremendo. Ahora, lo que antes era una jugada de peligro, que la gente cuando ve un partido inglés y los ingleses aplauden un córner, se sorprenden, como dicen, pues parece que están gritando una cosa como si fuera un penalti. Es que un córner es una jugada de peligro y de casi gol. Pero ahora vemos que es tremendo, es los agarrones, el jugador que va a rematar está agarrado por el defensa. Y a eso los árbitros no le estamos dando la atención debida. Ahí se van muchos penaltis. Muchos. Muchos en un partido, Muchos. no hablamos ni si de dos ni de hubiera un árbitro que estuviera ojo a visor a eso y pitara 4 un día o 5, no lo volverían a hacer, pero como es una cosa pasiva, que como si no existiera, miran para otro lado o no lo ven, pero la verdad es que es tremendo, ¿no? Ahí está una galopada, ¿ves? Falta, una galopada de Chendo, que Clemente lo tiene que parar poniéndole el brazo. El otro no le dejaba a Michel mucho, solo cuando hacía una diagonal hacia adentro. Chendo podía, no sé cómo se hubieran llevado Michel, Salgado y Chendo ahora. No sé, futbolísticamente no iban a coincidir mucho. No son muy parecidos, no sé si ¿no? Michel solo le hubiera dejado hacer muchas de las cosas que hace ahora Michel Salgado, ¿no? Otro buenísimo jugador que tiene el Madrid en la actualidad. El Figo, como ahora juega más por dentro, pues le deja esa banda, pero Michel no hacía mucho esto, no era de los jugadores que estuviera mucho en el centro del campo, ¿no? Hacíamos historia hace un momento, seguiremos recordando datos de esta temporada. 33 árbitros había entonces en Primera División, Joaquín. Sí. He sacado aquí varios nombres, los que más me sonaban. 33, 16 equipos, con lo cual te digo que era... este año. 18 eran este año, bueno, 18, con lo cual era, ya te digo, 3 cada 3, 4 domingos, era un partido al mes, 3 cada 2 meses, o sea, no era ni mucho menos lo que es ahora.
y el sueldo, como yo digo, eran 18.000 pesetas, ¿no?, por partido. He sacado los nombres que más me suenan. Yo ya en esta época me empiezo a perder. García de Loza, Pérez Sánchez, Sánchez Arminio, Andújar Oliver, Mazorra Freire, el más rápido, las cartulinas, Socorro González, José Emilio Guruceta, Sí, dicen sí. que fue el mejor, Sí, para Uliza mí. Arazpitarte, Pes Pérez, Lamo Castillo, Sí. Casa Juana. Para mí, sí, Casa Juana Rifao y presidente del Colegio Catalán. Sin duda, Guruceta creo que tenía sus rarezas, porque era un hombre que era excéntrico en su forma de vestir, incluso cuando arbitraba, en su pañuelito sobre el bolsillo. Santander, cuando llovía, paraba los partidos para no mojarse el cabello. Sí, ¿Seguro? se puso para un partido, para entrar a la Victoria y buscarse su gorra de las que usábamos antes, aquellos impermeables que llevábamos. Sí, tenía detalles de esos, ¿no? Pero era un árbitro que tenía una calidad increíble. Yo, como digo muchas veces, uno intenta copiar cosas de los buenos, y yo intenté hacer algunas cosas de las que él hacía, ¿no? Pero era magnífico. Mira cómo la baja Michel. Sí, como la pincha ahí, sí. Que es un buen árbitro. Controlado. Un mal árbitro ya, cada domingo lo vemos. Pero que es un buen árbitro. Pues mira, es el hombre que interviene lo mínimo en el juego, que da la ventaja el máximo posible, y sobre todo, que no se cree que es el protagonista. Eso es lo que al final, para mí, siempre he entendido que es un buen árbitro. Es un hombre que hace cumplir las reglas, que intenta por lo menos hacer cumplir las reglas, y que no es el protagonista. El protagonista son los blancos y los rojiblancos, y él está ahí pues para poner orden, porque hasta que en el 1902 salió la imagen del árbitro porque era necesario, los partidos no se acababan. Los jugadores se iban a casa pues lesionados, sin dientes, con rotura de brazos, rotura de piernas. Entonces tienen que poner una persona que ponga paz y calma, ¿no? Y yo creo que el árbitro que sale con esa condición termina siendo un buen árbitro. De los que tenemos ahora y que han cambiado mucho, sobre todo desde que comenzaron ahora, pues yo veo en Iturralde un buenísimo árbitro, ya López Nieto, que está en su última época, pero es un gran árbitro, lo que ha hecho García Aranda y lo que está haciendo uno que acaba de llegar, que es Muñiz Fernández. Fíjate la de partidos que habrá hecho esta temporada y no le hemos oído. Eso es para mí un buen árbitro. Pero no es protagonista el árbitro, pero salvo en determinados partidos y determinadas actuaciones de algún jugador, de los 23 que están en el terreno de juego, es el que más incidencia puede llegar a tener en el partido. Pero eso es fácil, eso es como el del chiste. Dice, a mí el que menos me ha gustado después del partido ha sido uno de negro, que ha estado 90 minutos sin tocar el balón. Yo creo que lo del árbitro es ya de forma inconsciente, ¿no? Porque el público ve en él alguien que es maligno, que estorba en el mundo del fútbol, que viene a perjudicar, que viene a equivocarse. Pero eso se lo ganan. Muchas veces se lo ganan. O os lo ganan. Bueno, yo a los que dicen eso y tienen esa idea, ese concepto, yo les diría que arbitrar un partido solteros contra casados. Dificilísimo, sí, eso. Y luego, si son capaces de acabarlo, pues entonces le digo, tienes vocación, puedes seguir. Yo lo que sí digo es que estamos viendo fútbol, y fútbol del bueno, porque hay alguien que hace muchos años dijo, yo quiero ser árbitro, y después de 10, 12 temporadas, pues llegó a primera con suerte, y vale, pues ahora ya tenemos árbitros y podemos decir que en liga. Pero cada vez que hay una huelga soñada o posible, pues estamos todos preocupados, porque a ver quién nos arbitra ahora. No, pues uno de segunda B, ya están temblando los equipos, las aficiones. Yo creo que lo que pasa es que de verdad es muy complicado. Fíjate la cantidad de metros que tiene un terreno de juego, que son aproximadamente 7.000 metros cuadrados, y las pocas facilidades que te dan los jugadores, sobre todo pues diría España, Portugal, Italia. No pasa así en las Islas Británicas, donde el árbitro es muy respetado, y aunque se equivoque, que se equivocan todos, pero
no es tan criticado como aquí. Aquí queremos saber hoy qué árbitro nos arbitra dentro de 2 semanas, para ver qué pasa. Y le empezamos a recordar que hace 20 años no pitó un penalti en no sé dónde. Sí, sí. Bueno, lo que hace Butragueño... Tremendo. Me está gustando mucho más esta segunda parte que la primera. Está siendo más movida, sobre todo porque el Madrid está achuchando y está mucho más cerca del área. El Atleti de Madrid, a pesar de la salida de Rubio, menos ocasiones también, es más sobre una parte. Eso sí facilita nuestra labor, porque tampoco tienes que correr tanto. Haces una diagonal de centro campo a punta de área y entonces tu desgaste es menor. El partido sí, yo he visto y he hecho partidos que me han parecido sobre todo más vibrantes, porque fútbol tampoco se ve mucho, ¿eh? Los derbis tampoco se ve mucho fútbol, no es nada fácil, pero fíjate dónde está Camacho ahora cogiendo el balón, muy cerquita del área, digamos la línea de medios del Madrid, no tiene muchas formas de entrar, ¿ves? Todos son defensas ahí, cualquiera mete el balón ahí. Y el Buitre, pues eso, ahí cerquita del área es complicadete. En el segundo gol, ya lo verás. El Atlético está metido atrás. Sí, está prácticamente. Da Silva arriba solo, pero... no era este el mejor Atlético de Madrid. Lo que pasa es que era el que había entonces, ¿no? Que quedó quinto, sexto, ¿no? Y ahora que casi consigue un gol olímpico. Gol olímpico, sí. Gallego. Sí, sí. Gallego por la izquierda, Gordillo ya por la derecha. Sí, ya sacaban los córners. Muy cerrado. Como a mí me parece que tiene que ser. El zurdo desde la banda derecha, por darle esa rosca hacia adentro, difícil para el portero. ¿Ves lo que hace? Ahora lo ha sacado muy abierto. Y un derecho es de la parte izquierda, ¿no? Que es como el balón coge ese efecto bueno para ese gran cabeceador que se encuentra con un balón fuerte, con rosca, que con meter la frente pues lo mete en la portería, ¿no? Era el Atleti tenía una defensa férrea, una defensa difícil, donde Clemente por un lado, Tomás por el otro, y luego Arteche pues, y Ruiz eran fornidos, rápidos, era gente complicada de... Mira Tomás, ¿eh? Falta de Butragueño. No, me refiero a la rapidez de lo que era este defensor, difícil de pasar. Pero Buitre, claro, es que Buitre te digo que le respetaba mucho, respetaba muchísimo, porque no sabían qué hacer, si entrarle o no entrarle, porque como era tan rápido en movimientos, en regates, pues era miedo, era un miedo atroz el que le tenían los defensas, ¿no? Había puesto el balón Quique, sacó casi en plancha, lo hizo Maceda, y hemos visto a Santillana preparado ya para entrar al terreno de juego. Ya era la época que menos jugaba Santillana, tuvo una época que ya no... Pero cada vez que salía marcaba. Sí, es que qué remate. Yo no he visto a un hombre rematar como a él, porque se quedaba en el aire minutos, ¿no? Balón por el aire, y decía, bueno, ¿cuándo baja este? Bueno, pues bajaba cuando la tocaba de cabeza, y la verdad es que es el primer disparo del Atleti de Madrid en la segunda parte. También Ocho Torena no tuvo demasiado trabajo. No tuvo absolutamente nada que hacer. Minuto 69 ya de partido. Valdano, el cambio, era el cambio natural el que se hacía entonces, el que hacían entonces. Porque otro cambio no existía, no podían quitar a Michel o quitar a Soso. Alguna vez es Butragueño, pero normalmente el cambio era este. Era... Cambio ofensivo de Luis Molumni, que ahora ya tiene arriba tres delanteros, dos de los de verdad y un media punta delantero. El delantero centro clásico, el delantero centro que está muy pendiente de todo lo que hay por allí y sobre todo que se mueven un hombre que atendía muy bien los centros de Gordillo y de Michel, ¿no? Es que fíjate cómo la pondrían. Gordillo por la izquierda, Michel por la derecha y el que mejor ha rematado de cabeza esperándolo. Pues fíjate si esa época, ahora ya va teniendo más oportunidades Morientes en ese sentido, con Figo, pero en aquella época Morientes también se hubiera hinchado a meter goles como hizo Santillana, porque un gran cabezador como él y más habilidoso que Santillana con el pie, pues hubiera sido tremendo, ¿no? Ahí está. Y Juanito. Joder, vaya futbolista este también. Todo el mundo, yo lo recuerdo muy poco, pero todos los que se han sentado en esa misma silla siempre hablan maravillas de él. Mira, esta es una tarjeta que seguro que la saqué. Yo creo que, fíjate que el partido no tenía apenas nada, pero
Además que Gallego se ¿Ves? acerca. La tarjetita. Yo sí que tardé en llegar, ¿eh? ¿Ves? Así no hay problema. Es que esto es lo que a veces al fútbol hay que darle la pausa que el tema necesita, una entrada ahí. Bueno, claro, yo diría en aquel momento, pues ¿por qué ha hecho esto este jugador? Y ahora ver la jugada es que si me pasa, se me va. No quedaba nadie. Fíjate dónde estaba el otro defensa. Es una jugada de peligro que tenía toda la banda ahí para él, ¿no? Juanito era un jugador de mucho temperamento que También debía ser de los difíciles, ¿no? te admitía muchas cosas que hoy no admiten los futbolistas. A Juanito le podías hablar con fuerza a veces, incluso con más fuerza, y él siempre abogaba porque lo comprendo, sé que lo estoy haciendo mal, sé que te estoy complicando. Ese era un jugador que tenía una clase tremenda, pero una fogosidad por encima del fútbol que él tenía en las botas, ¿no? Ahora no le salió a la Atleti, como en el gol, puso el balón el mismo Quique, pero llegaba a intentar rematar otra vez Ruiz, pero quien monta al contragolpe el Gordillo. Ya estamos en el minuto 27 de la segunda mitad y todo continúa igual, empate a 1, 6 de octubre del año 85. 16 años, nada más y nada menos, arbitrando Joaquín Ramos Marcos el gran derbi de aquella temporada, el Real Madrid Atlético de Madrid. Y con el empate a 1 no le vale a ninguno de los dos equipos en esta sexta jornada. El Real Madrid que quiere, el balón ahora de Michel, quiere acercarse al Atlético de Bilbao, que era líder en esta sexta jornada. Ese partido también me acuerdo que lo pité yo, Real Madrid Athletic, y repito que fue un partido bonito, ¿eh? Uf, No está de mala qué cosa ha hecho Julio Prieto ahí. Pero esto es lo que yo digo que tenía una posición difícil, cómo ponía el pie para centrar ese balón, un rosca hacia afuera, que tenía unas dificultades tremendas para los porteros. Y la clase de Maceda sacando ahí el balón. Maceda, en el momento ya en el que Julio Prieto iba a empujarla. Maceda era otro futbolista que digo que ya en sus años jugando en esa posición te maravillaba, porque era una elegancia. Es un tío muy grande, muy largo, pero era elegante jugando. Un toque curioso, en contra de lo que parecían otros centrales, ¿no? Más pegadores, más fajadores, ¿no? Él era un jugador que también ponía el balón donde él decía que quería ponerlo. Ha pasado de todo. De todo menos penalti. La gente está saltando como si lo hubiera quitado. No. Saque de puerta. El toque de Butragueño y Hugo Sánchez cae, pero se pone por delante Tomás y te das cuenta. La rodilla derecha. Llega antes, sí, pero no nos podemos fijar en si la rodilla derecha o la izquierda. Son dos jugadores que van detrás de un balón. Gana la posición, digamos, Tomás. Y Hugo lo que hace es chocar contra Tomás. Y encima es el que peor sale peor parado. Saque de puerta. Ahora que vemos ahí a Arteche, me contabas también que era un jugador duro. Muy duro, sí. Muy duro. Muy fuerte. Si yo lo tuviera en Salamanca en aquella época estaría encantado, porque era dueño de esa parcela por muchas razones, pero era un jugador también, bueno, lo que eran entonces los centrales, ¿no? Eran dueños de una parcela peligrosa, intentaban que por allí pasara la menos gente posible, ¿no? Era duro, sí, era duro. El de Santander era un buen norteño, ¿eh? Fuerte también. No acabó demasiado bien en el Atleti. No, curiosamente. No, hay que ver lo que este jugador dio por su club, y luego sí, efectivamente salió mal parado, sí. Bueno, pero se llevó lo que tenía que llevarse, ¿eh? Sí, no, sí, al final. Sí. El jugador nunca puede perder porque quiera un presidente o quien sea, ¿no? Sus derechos están firmados y adquiridos, y a partir de ahí, pues lo que sea. Pues nos acercamos ya a la media hora, ya la hemos superado, la media hora de la segunda parte, y todo continúa igual. El Real Madrid que necesita el gol. Sigo diciendo lo mismo, veo a la gente muy sentada, muy tranquila, no se meten incluso conmigo. Es que yo creo que fue un partido, ¿no ves? Están como temerosos, ¿no? Esperando. Sí, y entonces la gente estaba de pie, no es como ahora que está sentada, ¿no?
Sí, además un empate en un momento determinado, falta de Butragueño. No te enfades porque... Ha habido falta, ¿verdad? Sí, sí. Tú a un jugador que está intentando en carrera saltar un poquito y irse a por el balón con muy poquito que le toques, lo desplazas y no es fácil. No sé. ¿Ves? Ahí. El brazo. El brazo No se izquierdo. me olvida. Es que yo también, ahora ver la jugada, cuando un jugador hace ese gesto, es que está siendo empujado, ¿no? Y la verdad es que en cuanto tú ves que un brazo se desprende del cuerpo, ya no es carga legal. Y como mínimo le ha empujado. Pues la falta es peligrosa para el Atleti. Le pega desde lejos Setién, aunque al final muy poquito peligro que está creando en la segunda parte este Atlético de Madrid de Luis Aragonés. Que fíjate, decíamos antes que ha cambiado la vida. Tampoco debe haber cambiado demasiado cuando Luis Aragonés, 17 años después, va a estar en el Atlético de Madrid. En segunda, sí, pero... Sí, como él dice, los que amamos y somos atléticos de por vida, pues es fácil que vuelvan, ¿no? Al redil, como se suele decir, ¿no? Y además, yo creo que en estos momentos, en esa situación tan complicada, para un entrenador tiene que entender muy bien lo que suele pasar en la cocina de ese club para hacerse cargo, porque conocido también a su presidente, al que dice que respetará por encima de todo, y de hecho no ha habido temporada que no haya hecho modificaciones, porque esta temporada ha habido 3. Pero yo creo que a ver si con la llegada de Futre, pues la parcela deportiva la entiende un poquito mejor y no rompe moldes que además a la larga perjudican a su equipo. O sea, yo creo que en ese sentido el Madrid, con el entrenador que tiene en este momento es el banquillo, Moloni, y con el que tiene ahora con Del Bosque, pues en ese sentido da lecciones. Yo creo que la gente tiene que conocer muy bien la casa que pisa, y eso Luis Aragonés lo entiende y lo sabe, ¿no? A ver si le dejan trabajar y bueno, pues pone al Atleti en su justo sitio, ¿no? Ha habido falta. Sí, empujón de Ruiz. Sí, sí. Está jugando mucho más el Real Madrid en esta segunda parte que en la primera. Sí, sobre Está todo empezando a tocar sobre todo está intentando más entrar por fuera, por las bandas más. Sí. por las bandas, con lo cual se ve que Gallego está teniendo menos oportunidad de tener el balón, porque el jugador tiene mucho el balón, uno solo en concreto. Mira, de hecho Otro cambio ofensivo. lo cambia, claro, porque no tienen que hacerse mucho cargo de esa parcela ancha, porque está todo el mundo a partir de ahí hacia la portería del Atlético de Madrid, y eso lo vio Moloni, que lo que hacía era: ¿para qué queremos tantos centrocampistas ni defensas si no tenemos más que un delantero que tener? Entonces es otra intención de atacar y de buscar la portería, y sin pensar demasiado un contrario que tiene a 7, 8 jugadores en su área, desde Quique Setién, Julio Prieto, todo lo que ha sacado, menos Rubio y algunas veces su delantero centro, el 9, pero es que fíjate dónde está Maceda. Sí, que Quique Setién debía jugar bien al fútbol, porque Muy bien. no lo hemos visto. Quique Setién no, pero era un futbolista de una calidad fenomenal. Que no fue precisamente su mejor año en el Atlético de Madrid, porque fue otro jugador que se ve también muy mal parado de ahí, pero mira lo que era, ¿ves? Mira lo que era Butragueño, era aglutinar contrarios a su alrededor, pero nadie le tocaba, porque era peligro de muerte eso, ¿no? Una gran muerte jugada. deportiva. Imagínate los que tienes alrededor, a uno que regatea, otro que va con él a la par, y luego los Regatea hasta Washington. Arteche, mira, 1, 2, 3, 4 jugadores, pero ninguno le entró como diciendo: cuidado. Ahí se equivocó Juanito, quizás. Sí, en el pase. El centro, mira, tiene que las haber manos sido a la cabeza de por Gordillo. delante de los defensas para que alguien intentara el remate. Pero bueno, era su pierna de apoyo, no era su pierna buena. Juanito no era zurdo, era derecho. Ahí le estoy diciendo algo a Arteche, porque esta foto la tengo yo. Yo recuerdo esta foto, vi a Arteche y le he dicho: no pierda tiempo, que eso no es legal. Sí, era Arteche. Y la verdad es que era bueno, salió Rubio para darle marcha al equipo, sobre todo con poder atacante, y no. Yo creo que el Atleti daba por muy bueno el resultado. Ahí está. La verdad que era Quique, el 8, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Quique. El 8, Quique, ¿verdad? Otro futbolista también
que tenía unos pulmones que no paraba de correr en todo el partido, ¿no? En aquella época tampoco era fácil empatarle, más aún en el Bernabéu al Real Madrid. Esta temporada ganó 26 partidos, empató 4 y tan solo perdió 4. 2-0 en el Nou Camp, 3-2 en Zorrilla, en Valladolid, 4-3 en Las Palmas, que arbitró Ramos Marcos, Sí, sí, y sí. 5-3, vaya partido que tuvo que ser este, 5-3 ante la Real Sociedad. Sí, yo había ido a la Copa, allí empataron a 1 en el partido de Copa, pero yo creo que aquella etapa se dejaban quizá, yo creo que perder 4 partidos el Madrid en el Bernabéu, pues podía llamar la atención, porque era un equipo que no fácilmente concedía demasiadas oportunidades, ¿no? No, en el Bernabéu no, los perdió los 4 fuera. Por eso te iba a decir que me hablas de empates y pérdidas. El Madrid sí ha tenido una cosa, es que en el Bernabéu era prácticamente infranqueable, y aquello del miedo escénico de Valdano pues era cierto, porque los equipos salían a que no fueran demasiado goleados, pero bueno, y fuera también, aunque no era nada fácil jugar, pero Esa cabeza vuelta sí, ahora, ¿eh? esa cabeza, ¿has oído algo? Ah, no, porque alguien debe decir algo, pero ya ves que no. O sea, estoy resolviendo un derbi con 2 tarjetas amarillas, y ¿quién se movió? Pues no se movió nadie. Yo creo que se movía el de la cámara máster, porque la tiene que ver por un lado y para otro, pero los jugadores muy respetuosos y muy pendientes de lo suyo, y dejando hacer la labor al árbitro. Observa esta jugada, Joaquín. No, bueno. Es que yo le vi meter un gol complicadísimo. Bueno, Santillana, ¿ves? A lo que sabía, que era lo suyo. Y yo le vi meter un gol fantástico, entrando por la esquinita de ese área y metiéndose hasta el palo. Un gol al Cádiz. Es que fue... Este era lo que yo te decía antes de la habilidad de un jugador como este, pues eso, ahí dentro de los 16-50, donde realmente hay peligro, donde realmente eres peligroso, y donde... Es que, mira Tomás, es que dice, cuidado, no le meto el pie, y Arteche pues tampoco, o sea, un jugador... ¿Y cómo ve a Santillana y cómo se la pone? Sí. Sensacional, butragueño. Minuto 86, 2-1. Por fin el Real Madrid conseguía darle un punto más de justicia al partido, yo digo. Sí, bueno, digamos que si fuera un combate boxeo, a los puntos ya había ganado, ¿no? Pero es que como el fútbol lo que manda son los goles, si no aciertas a meter la pelotita en el área y luego el balón en la portería, pues no ganas, ¿no? Y bueno, yo creo que era real reflejo, y perder de esta forma cuando casi no tienes opción de poder ni siquiera empatar, pues es un justo castigo a un equipo que no ha hecho méritos para mucho más, ¿no? Se ha hinchado a tener centrocampistas para intentar tener el balón, no lo tenía, entonces el Madrid ha hecho lo que tenía que hacer para ganar, intentando dominar todo el partido, como de hecho ha sido, ¿no? Si ahora mismo tuviéramos la oportunidad de ver la posesión del balón, pues sería abismal, no sé, 80-20 o 70-30 o algo así. Realmente quien quiso ganar el partido en todo momento pues fue el Real Madrid, ¿no? Ves mucha ley de ventaja para no parar el juego, y ahora pues eso, lo de siempre. Ahora quiero a ver si llego y a ver si meto un gol, y cuando ya no hay tiempo, ¿no? Y ahora el Madrid pues a la contra. Ahora ya casi a esperar que termine, Sí, porque quedan sí. tan solo 4 minutos para que termine el partido. 2-1 ya le cae el Real Madrid al Atlético después de un golazo de Santillana. Bueno, la jugada ha sido... Ya no me acordaba yo, cuando me recordaba, verás cómo es un gol. Bueno, me imaginaba una genialidad, porque... La genialidad ya comienza en Mitchell. Sí. El pase es extraordinario. Fíjate, Sanchís tampoco se le ha visto porque no ha tenido trabajo. No, es que, claro, entonces yo recuerdo que... Entrada fuerte. No, es una entrada a ras de suelo, nunca a la altura de la rodilla. Mira, estas entradas son más espectaculares que dañinas. Es una zancadilla normal y corriente en el centro del campo, donde Marina, que tampoco era otro jugador que pegara patadas, pues mete el pie a ras de suelo. O sea, es una zancadilla donde el jugador cae, pero que no es una entrada... si tuvieras que amonestar todas estas, sacarías 20 en muchos partidos, ¿no? Te voy a decir que
cuando uno ve partidos de este tipo, y así pasado tanto tiempo, pues te das cuenta, y con la tranquilidad que ya da el verlo después de repetición y tal, y el Madrid fue dueño y señor de un partido que quiso ganar y que lo que hacía. Los gestos de enfado, esos eran gestos de enfado de Hugo Sánchez. Cuando él hacía una entrada fuerte y se enfadaba, bueno, la entrada le poner un poquito de... Bueno, pues él, para demostrar su enfado, hacía esto. Ahí está fuerte, atlético. Uf, me acuerdo cuando metía los goles, si hago yo eso me parto por el medio, pero le gustaba demostrar de los goles así. Yo creo que en este partido, no sé si fue de los más sencillos de aquella época, porque los defensas tampoco han tenido que utilizarse muy a fondo, pero la verdad es que me ha parecido a mí, desde mi punto de vista, un partido donde ha habido un equipo solo que quiso ganar y que tuvo muchas oportunidades, sobre todo en la segunda parte, muchas oportunidades de haber ampliado el marcador, ¿no? Estamos viendo una segunda parte con mucho fútbol arte. Sí, sí. Por lo menos a mí el que me gusta, Juanito, y si no, fíjate. Lo que hacía Juanito también, Juanito hay que recordarle por muchas cosas buenas que ha hecho. Y es que ha hecho muchas, ¿no? Muchas. Sobre todo en los partidos de las remontadas de la Copa de Europa, era tremendo, porque además era un genio, era otro genio. Yo en el Madrid, en la banda derecha, excepto hace 2 o 3 temporadas, siempre ha tenido, fíjate, qué recorte, Amancio, Copa, es que ha tenido jugadores en esa banda majestuosos, ¿no? Y ahora Figo y entonces Juanito con Michel, o sea, que yo creo que era una banda muy cuidada. ¿Sabes la cosa que tenía arbitrar al Madrid, sobre todo el Bernabéu? Tenías un seguro de lo que era no mucho esfuerzo en el trabajo, porque sabías que había un equipo que resolvía con mucha facilidad sus partidos, excepto que fueran tipo derbis o los Madrid-Barça y tal, pero normalmente los partidos eran bastante fáciles de arbitrar, ¿no? La verdad es que lo está haciendo. Minuto ya 44 de partido. Este es fácil, pero también hay que reconocer de que los jugadores se han empleado con limpieza, que no ha habido agresividad, que no ha habido cosa rara, y eso siempre es de agradecer, ¿no? Ahora llega José Antonio Camacho, fíjate cómo... La hora, que dice que es la hora ya, ¿no? Me está diciendo que es la hora ya, ¿no? Y la Cruz Roja que parece recién llegada de la guerra. Sí, que es la hora, ¿no? La verdad es que es una patada que es difícil de ver, esa patada, pero en caso de verla es penalti. Yo no sé si le da al balón o no le da al balón, no sé, pues ya digo, son jugadas muy rápidas que es difícil de ver en el partido. Pero en cualquier caso, antes de que viéramos esta jugada, Odat te decía, al final de los partidos los jugadores buscan una jugada en la que no es Camacho viene y te dice, vamos, que es la hora, ¿qué pasa? Que no se acaba el partido. Y siempre buscan algo para que el partido se acabe sin más, sobre todo cuando los resultados son tan justos, ¿no? No en fútbol, pero sí en el marcador. Y claro, he hecho méritos para ganar por mucho más. Y voy 2-1 y ojo que tengo frente al Atlético de Madrid que me puede hacer una jugada y tal, ¿no? Una pérdida de balón, como Michel ahora que está perdiendo ahí. Pero la verdad es que entonces ya, aunque no se hagamos reloj, intentábamos, descontar todo el tiempo perdido, ¿no? Fíjate cómo está el Bernabéu. Entonces, son eran llenazos cada domingo. Pues a punto de terminar el partido de la temporada 85-86, en la que ganó la Copa el Zaragoza, 1-0 en Madrid ante el Barcelona. Sí. El Real Madrid había caído en semifinales ante el Zaragoza, 2-0 y 3-2. El Atlético de Madrid jugó la final de la Recopa, que le metió 3-0 el Dinamo de Kiev. Sí. Y el Barcelona llegó hasta la final, es así que recordada, de la Copa de Europa que se jugó en Sevilla, ante el Steaua de Bucarest, que perdió en los penaltis. Por los penaltis, sí. Algunos datos más para recordar esta historia, la historia de esta temporada en la que Ramos Marcos pitó 3 veces al Real Madrid. 2 partidos los ganó el equipo entonces de Moloni, 2-1 al Atlético de Madrid.
O 0-1 en el Calderón, esa misma temporada, repetiste. Sí. Calderón y Bernabéu. Sí, había veces que hacían doblete. Y aquel otro que decíamos, el 4-3 en Las Palmas. Y entonces he repetido incluso Barça-Madrid, en el Bernabéu allí. Claro, empiezas a analizar un poquito lo que es el ir y venir de los partidos y dices, bueno, pues si este hombre lo saca bien, pues habrá que intentar que repita, ¿no? Pero yo creo que lo más importante de todo esto es sacar los partidos. Los encuentros hay que sacarlos como sea, porque son... Balón para los locales, balón para la Antequera. La pelota para Jans. Juanan Ramos jugando con Obradovic. De nuevo Obradovic, Juanan Ramos, Michael Jan. De nuevo Juanan Ramos. No están viendo mucho los extremos los jugadores de la primera línea. Balón para Nacho Vico. Lanzamiento de Nacho Vico. Intentaba esa rosca invertida y al final ha habido falta de Zoran Lupey. Saca rápidamente David Barrufet. Balón para Fernando Hernández. Y buena parada de Matilla Pulisic. Qué bien antes Laszlo Nach aguantando el desmarque de Juanín, la continuidad. Pero la verdad es que el portero croata está parando muchos balones desde el extremo. Sobre todo a Fernando le tiene amargada la tarde porque le ha detenido ya varios. Por cierto, Jordi, más participativo en lo que al lanzamiento se refiere a la zona izquierda con el alemán, con Michael Jans que Obradovic, ¿no? Sí. Balón para Jans, se levanta Jans, buen pase para el extremo y de nuevo parada de David Barrufet, aunque ha peleado la pelota Zoran Lupey. Golpe franco porque Lupey había pisado la parte exterior de la pista. Lo está parando todo Zoran Lupey, ese lanzamiento de Alexis Rodríguez. Obradovic, Juanan Ramos. Ahí pues le podrían haber pitado pasos a Juanan Ramos, que chocaba contra la defensa del Barça. De nuevo Juanan Ramos. No se ha entendido con el jugador alemán. Atención al contraataque. Fernando Hernández. Intentaba sacar rápido Fernando Hernández. Balón para Cañellas. Iker Romero. Lanzamiento de Iker Romero. Parecía que iba a habilitar el balón hacia el extremo izquierdo. Se la jugó Iker Romero. Y por primera vez en todo el partido se pone por delante el FC Barcelona. 6 goles de 7 lanzamientos para Iker Romero, que repito, hace fácil lo complejo. Bueno, pues el grito de guerra. La verdad es que después de ese parcial del Barça de 5-0 había enmudecido el pabellón, también había enmudecido el juego del balonmano Antequera. Y necesitan un soplo de aire fresco en forma de aplausos y ánimo de su público. Ahí está el lanzamiento de Jan, buen blocaje del Barça, posibilidad de contraataque, Cañellas para Iker Romero, la bota Iker Romero, llega de nuevo Joan Cañellas, se levanta Cañellas, lanzamiento de Cañellas, gol de Cañellas. Bueno, parcial pues, que aumenta a favor del Barça, 15-17. Pues un parcial de 6-0 para el Barça. Y fundamentalmente los recursos del Barça están viniendo de su portería. Parada de Barrufet, blocaje como en esta última posesión, contraataques más que rápidos, muy bien organizados y gol tras gol está machacando al Antequera. Balón para Obradovic, Juanan Ramos, Lupey, Juanan Ramos desde el extremo. No, yo creo que había habido falta sobre Juanan Ramos, contraataque para el Barça, Cañellas, Iker Romero. Buen pase, ahí se podía haber dado la vuelta perfectamente Salva Puig porque estaba completamente solo. Balón que recupera la Antequera. Ahí corriendo Juanan Ramos. Lanzamiento de Juanan Ramos. Y falta sobre la acción de Juanan Ramos. Yo creo que no es el juego que debe realizar la Antequera, ¿no? Demasiados individualismos. Habría que mover un poco más la pelota y buscar las claras oportunidades de lanzamiento que tuvieron la primera parte. Lo que pasa es que también las piernas no son las mismas. Exacto. Y eso pesa. Hay dos factores. Las piernas no son las mismas y después la defensa del Barça tampoco son las mismas. Sí, Lo de sí. las piernas es esta acción, que Sí, se ha sí. caído ya por falta de fuerza. Y repito que las piernas del Antequera no son las mismas, pero la defensa del Barça tampoco es la misma y la portería tampoco. Pues hay más cambios, ha salido Quino Soler, que sabe que su equipo necesita apoyo, ha salido aplaudiendo los suyos, aplaudiendo la defensa. Quino Soler en defensa junto con Danimir Kurkovic, el jugador serbio.
Ahí a punto de robar el Antequera. Lo consigue en esta ocasión. La pelota para Kogosev. Ahí en el contraataque a la media vuelta. Ha habido falta sobre Kurkovic. Estaban pidiendo algo más desde el banquillo del balonmano Antequera. Qué raro está Laszlo Nagy. Está teniendo suerte, no está teniendo intensidad, está teniendo errores tontos, junto a aciertos importantes como él, es un gran jugador, ¿no? Después comete unos errores y dice, bueno, ¿quién está jugando ahí? Balón para Juanan Ramos. Ahí para el extremo Alexis Rodríguez. Lanzamiento de Alexis Rodríguez. Se la quedó de nuevo David Barrufet. Laszlo Nagy. Cañellas. Balón para Iker Romero. La pelota para Laszlo Nagy. Se levanta el húngaro. Lanzamiento de Laszlo. Balón. Golpe franco. En golpe franco. A pesar de todo tuvo Matija Pulisic. Y adentro,